¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Algo de lo que decía el Charlie de Tarico es real, y es que el truco ya lo conocemos. Y sin embargo hay un momento de los ciclos electorales donde una parte, no toda, pero una parte de la sociedad apuesta casi al pensamiento mágico y cree lo que sabe que en definitiva no va a ocurrir. ¿A qué me refiero? Bueno, nos van a hacer creer que Sergio Tomás Massa, como presidente, es capaz de hacer cosas que no fue capaz de hacer hasta ahora como ministro de Economía, con, les diría, todas las palancas controladas por él. Ya va un año, la inflación pasó de 75 a 130 y las reservas del Banco Central, que es el segundo objetivo por el cual fue, entre comillas, contratado Massa, no cobran volumen. Hay un problema muy serio de reservas. ¿Por qué extraña razón podrá Massa el 12 de diciembre, el 11 de diciembre, si es que es elegido hacer todo eso? Es un gran misterio. Por el litio, por el gasoducto, porque no habrá sequía, bastará con eso. Cristina lo liberará y él podrá ahora sí hacer un plan económico. Recuerdan, Alberto Fernández dijo, yo no creo mucho en los planes económicos, y ahí largo, se tiró al agua a nadar 4 años y acá estamos tapados por la inflación. ¿Lo podrá hacer Massa? Bastante de pensamiento mágico en eso. Voy a saludar a quienes me acompañan. Está Lucía Salinas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pablo de León. ¿Cómo te va? Jessica Bossi. Hola, hola. Y Osvaldo Bazán. Buenas noches. Muy bien. Hubo un cierre de listas. Más no hubo, qué fino, más no hubo Sí. cierre de heridas. Están tratando de cicatrizar. Hay una serie de ambulancias. En este mismo momento, Jessica, en el Congreso están con los botiquines médicos tratando de suturar a quienes quedaron muy lastimados con ese cierre en el partido que gobierna. Sí, de hecho, la que está al frente de ese operativo es nada más y nada menos que Cristina Fernández de Kirchner. En su despacho del Senado están desfilando distintos dirigentes. Por supuesto, el más importante, el más herido, el más traicionado es Daniel Scioli, que ya estuvo con la vicepresidenta. Ellos habían tenido una conversación telefónica el fin de semana. La propia Cristina Kirchner se encargó de hacer esto público y hubo una conversación, y mañana quedaron en reunirse, no Cristina y Scioli, sino los super archienemigos que son Scioli y Sergio Massa, que es quien le ganó al menos las últimas 2, 3 peleas de una rivalidad que viene desde hace muchísimos años. Recordemos, Sí. Jessica, que Scioli era ministro de Producción, Sí. y cuando Massa es nombrado ministro de Economía, Chao. lo mandan a Cucha, lo mandan de vuelta a Brasil. Fue Sí. poco tiempo ministro ¿Qué de Producción. hicieron esa vez? ¿Qué hicieron? Les hicieron compartir una conferencia conjunta de despedida de Daniel Scioli y de llegada a ese superministerio de Economía por parte de Sergio Massa. Se hicieron la foto, risita va, risita viene, pero la verdad es que entre ellos no se quieren nada. Bien, Pablo. Bueno, Cristina quiere ordenar algo que desordenó ella, porque recordemos que después de todo el cierre de listas que vinimos contando, nos determina Massa como el candidato de la unidad, no como el candidato único, sino como el candidato de la unidad. Ella apura un acto el lunes vinculado a un avión que venía, tema de derechos humanos, porque Massa nunca fue algo específico de él. Y ella que empieza a contar todas las conversaciones que normalmente los periodistas contamos y no los dirigentes políticos. Pero ella empezó a contar, yo hablé con tal, vino tal, fue tal, a Scioli le dijeron, a Aguado, no sé qué. Y Cristina desordenó todo. Entonces, ¿qué quiere hacer? 2 días después quiere empezar a ordenar lo que ella desordenó, porque ella claramente está totalmente enojada, y esto ya está totalmente roto con Alberto Ángel Fernández. Hay un odio tremendo y a ella le molestó mucho lo que tuvo que hacer, que para ese candidato de la unidad tuvo que incluirlo al presidente, lo cual es lógico. Vos no podés, siendo una alianza oficialista, por más horrible que haya sido la gestión, excluirlo al presidente. Entonces, la verdad que ayer, Alberto, lo mostrábamos, fue una reunión de los empresarios de la construcción y dijo, se va el presidente y va a hablar el próximo presidente en relación a Massa. Tuvo un gesto, no habló de la interna, y hoy Cristina está intentando coser algo que hay que aclarar, porque sobre lo de Scioli se hizo un montón de cosas, habló Berni, hablaron un montón. Pero claramente nunca le ofrecieron a Scioli ser candidato a diputado, porque el primer candidato a diputado siempre fue por la provincia de Buenos Aires Máximo Kirchner. Eso nunca estuvo en duda.
El apellido Kirchner iba a estar en esta lista y en este arreglo, en la lista de diputados. Nunca se lo ofrecieron a Scioli. Entonces, ¿qué hizo Cristina y algunos más? Intentar embarrarlo a Santiago Cafiero, a quien también ella lo detesta, no lo quiere, y nunca Cafiero, porque Cafiero estaba enrolado, y la verdad que nosotros hablamos con los dirigentes políticos, el primero que más o menos dijo, vamos con Scioli, Pero después que se Pablo, bajó Alberto. en Aeroparque, Cristina fue como nunca, con los tapones de punta diciendo, Alberto Fernández quería, palabras más o menos, dijo, quería una Paso para meter 2 carguitos, Pero a esa Tolosa Paz y a Cafiero, redujo el deseo de Alberto Fernández de abrir una Paso a 2 cargos. Ella se dio un relato para explicar el papelón de haber oficializado y haber hecho Claro. fotos y un video de un candidato a presidente que no fue. Es muy difícil salir de eso y la verdad es que hay Paso. Se olvida, Cristina, que hay Paso y que a Grabois le permiten una lista compartirlos de abajo, cosa que a Daniel Scioli se lo habían Nunca. prohibido. Es decir, todo lo que le pidieron, le exigían a Scioli, a Grabois se lo han servido en bandeja. Entonces, lo Pero que no hizo- es porque es un sparring menor, no es una pseudo Paso. No tiene valor real. No importa, en el manual pero de historia si yo no leo, va a quedar. está bien. Pero en los términos Menem, técnicos va a haber Cafiero, una Paso. Massa Grabois. Porque es una Paso que quieren, porque creen que Grabois les sirve para contener un Claro. voto enojado del kirchnerismo duro, pero porque tiene que ver con lo que quería hacer Cristina. Ahora, si yo hago la traducción literal de los términos, hay una contradicción enorme entre lo que está planteando, que es lo que decía Lucía, técnicamente Va a haber. hay una Paso, le guste o no, y le facilitaron todo a Grabois, lo que le cuestionaron a Daniel Scioli, porque la guerra era contra Alberto Fernández. Absolutamente. Entonces, Ahí- el voto enojado del kirchnerismo duro Sí. va a votar los diputados y las listas de Massa. Sí, claro. Qué duros que son. No, pero si vos mirás el cierre de la fórmula presidencial es Massa con Agustín Rossi, a quien la verdad que lo metió más máximo que Alberto, pero bueno, vamos a darle un porcentaje de ese cierre a Alberto. Pues si vos mirás las listas que va a compartir después es Senado, Guado de Pedro, Juliana Di Tulio. Diputado, Máximo Kirchner. Gobernador, Axel Kicillof. Grabois eso lo puede explicar porque claramente tiene que ver. Las listas de la provincia de Buenos Aires son todas de Cristina, todas absolutamente. Le dieron un poquito al Frente Renovador. Hay una cantidad de heridos entre los intendentes. Hay un lío que hizo fundamentalmente Máximo Kirchner, que se sentó con 2 intendentes, con Insaurralde y Menéndez, y arreglaron la cocina para el kirchnerismo. Eso es lo que va a llevar Grabois, pero está claro que Cristina quiso el lunes arreglar a Massa, lo terminó sacudiendo, hoy se sienta con Scioli, pero claramente la imposición a que Scioli no fuera a la Paso salió de la oficina del Senado, donde está Cristina con Guado y con Máximo. Lucía. En esto de que planteaba Jessica, de que finalmente Cristina se está contando un relato que aliviana un poco el papelón de haber anunciado, avalado ese, ¿qué duró? 24 horas la candidatura de Guado de Pedro. La verdad es que todo lo que ha venido ocurriendo con este gobierno que a ella tanto le disgusta, en parte más allá de las irresponsabilidades, las impericias y la falta de asunción del poder real por parte de Alberto Fernández, en gran parte es responsabilidad de ella también y de decisiones que su gente ha tomado. Y ahora, quedándole a este gobierno unos pocos meses de gestión y con el calendario electoral que corre, busca arreglar algo que posiblemente ella misma llevó una ruptura inédita dentro del propio peronismo. Habrá que ver si la alcanza, habrá que ver si estas últimas actitudes subsanan un poco esos ruidos internos y si le permiten a ella dejar el poder como cargo en la función pública de una manera un poco más agradable, por decirlo de alguna manera, para los propios. Ven ustedes el Cuervo Larroque, finalmente se van a tener que alinear, se van a colocar un broche en la nariz y van a acompañar. Ahí está Andrés Larroque, Massa presidente, Axel gobernador, y hace toda una especie de posicionamiento personal y del espacio en donde la síntesis es para que no vuelva a la derecha. Ustedes siempre piensen que hay un concepto, un significante medio vacuo, medio difuso, entonces la derecha, contra la derecha, broche en la nariz, vamos a acompañar a Massa presidente. Es que Larroque, esa es la lo traducción. teníamos a Larroque como un vocero habitual en contra de Alberto Fernández. Le iba diciendo todo lo que Alberto Fernández supuestamente había incumplido el contrato electoral con Cristina.
Pero Alberto, Andrés Larroque armó una agrupación, La Patria es el Otro, como una especie de decisión de la cámpora, disgustado con un montón de cosas. Él tiene una interna fuerte con Guado de Pedro, con lo cual tampoco le cerraba mucho la aventura de Guado de Pedro, candidato a presidente. Y en el reparto que contábamos antes de cargos, Larroque no recibió nada, porque a veces no es solamente eso, sino que mucha gente no va a ver que hay desde un diputado nacional hasta un consejero escolar al cual le reparten a su militancia. Andrés Larroque máximo lo castigó por algunas diferencias que tienen. Entonces él sale a decir, yo soy un soldado de Cristina, voto Massa presidente, Axel gobernador. Y fíjate, el tuit no dice nada. No. Dice esas cosas y no dice nada. Es uno de los que está en el Senado. Larroque, como decía Pablo, gran perjudicado en las listas. Lo que hizo Máximo Kirchner, que generó un tendal de heridos. La lista de intendentes es grande, pero a la interna de la cámpora, él benefició a su propia línea, que la verdad es que los que lo acompañan son perfiles bastante desconocidos. Si yo digo Facundo Tignanelli, nadie lo ubica. No es Guado de Pedro, no es el Cuervo Larroque, que tienen una figuración pública, que ocuparon cargos y demás, pero a los dos, tanto a Guado de Pedro, que sí va en un lugar, por supuesto, expectante, que es de senador, y al Cuervo Larroque, en el resto de las listas no los benefició. Hubo nombres que ellos proponían, ni hablar de Axel Kicillof, que pidió por favor por 2 funcionarios, peleó por 2 funcionarios personalmente. Esos 2 funcionarios son Sergio Berni y que le liberen a Julio Alac La Plata, que son las 2 cosas que él consiguió, pero un gobernador que no sea jefe político de su provincia es una anomalía que solo se vive. No le dieron, entonces, ¿y a quién sí le dieron? Eso sí le dieron, Eso le dieron algo. Y a Guado le dieron una diputada nacional, a Florencia Cariñano, por Santa Fe. Por Santa Fe. ¿Y a Larroque qué le dieron? Nada. Pero Larroque, voy a decir algo. Larroque viene siendo vocero y ariete contra Alberto Fernández, lo fue los últimos 2 años fácil o más. ¿Por qué nada a Larroque? Porque el que definió, el que tuvo mucha injerencia es Máximo Kirchner. ¿Y cómo está Máximo con Larroque? ¿Por qué? De hecho, ¿Qué pasa ahí? En la cámpora hay mucha interna. Massa, Guado de Pedro y Andrés Larroque están totalmente divididos, tienen miradas distintas. Facundo Tignanelli, el nombre que recién nombraba Jessica, es otro operador que quería ser intendente. Pero es una diferencia de miradas, de proyectos, de visión. Si tuviera que decir, la mirada de Guado de Pedro es la mirada de la superestructura, según la crítica que se le hace desde adentro. Es decir, él viendo cómo se juega desde el Palacio, desde los contactos con empresarios, es otro partido. La mirada de Larroque es una mirada de la militancia del territorio, de otro tipo de construcción política. Eso fue el gran tema que los dividió. Y por supuesto de relacionamiento interno también. Y Máximo Kirchner es el jefe de todos ellos, es el hijo de Cristina, y eso es lo que más pesa, ser el hijo de Cristina Kirchner, y tiene distancia con los dos. Con los dos tiene sus distancias. Entonces ahí lo que pasó en este cierre de listas es que fue Máximo Kirchner, junto sobre todo con Martín Insaurralde, también estuvo Menéndez de Merlo, quienes terminaron definiendo listas que van a ser leales a Cristina, pero que hay una enorme cantidad de intendentes que se quedaron afuera. La Matanza, por primera vez, desde el 83 hasta hoy, no puso diputados nacionales. Son datos que parecen de la interna. Es muy importante este momento, porque depende de la habilidad para cerrar heridas. Este señor, el disconforme de hoy, es el traidor de mañana. Es el que te puede votar en contra, el que está como un taxi libre, esperando que le hagan una oferta para levantar una mano en una ley que a lo mejor el gobierno, o hoy gobierno, quizás sea oposición el día de mañana, no esté de acuerdo. Se está jugando mucho ahora. Es cómo contener a una enorme cantidad de gente que no quedó bien, porque se van a venir seguramente debates de un montón de leyes. ¿Se acuerdan del famoso chiste peronista de que en la noche de cierre de listas viene el tipo y dice, muchachos, nos jodieron, entre ellos solo? Pero siempre le decían que Scioli hacía esas cosas, y la verdad que en este momento a Scioli lo bastardearon. Nosotros contamos esto el jueves a la noche. Hubo un acto en el ND Ateneo, lo mostrábamos acá, Scioli, candidato a presidente, Tolosa Paz, gobernadora. De ahí se fueron a cenar a La Ñata. ¿Y quiénes fueron invitados a esa cena a La Ñata? ¿Quién? Alberto Ángel Fernández y su querida Fabiola. Se quedaron cenando Scioli con su hija Lorena Scioli, que está muy activa con él, Tolosa Paz con Albistur, su marido,
y llegó el presidente con Fabiola. Hasta las 2 de la mañana todos muy alegres, contentos. Eso fue el jueves a la noche. El viernes a la mañana Alberto entregó absolutamente la candidatura de Scioli y se terminó la aventura en pocas horas. Está Manu Joven, el Congreso, hablábamos del Congreso, ahí casi como si fuera un hospital donde intentan curar y suturar a los heridos. Manu, desde el hospital. ¿Cómo estás, Diego? Efectivamente, desde el Senado, la puerta del Senado, hoy convertida en enfermería, como bien decías, y van uno tras otro pasando. Fue primero Scioli, ustedes lo marcaban, un Scioli que salió con un semblante apagado, como seguramente está desde este cierre de listas, que termina hiriéndolo de alguna manera, que vino a ver a Cristina, que apenas salió, confirmó la reunión de mañana con Sergio Massa, confirmamos va a ser pasada las 11 de la mañana en el Ministerio de Economía, por supuesto Massa recibiéndolo a Scioli. ¿Sobre qué hablaron? Bueno, sobre todos los temas, por supuesto, él intentó llevar la cuestión a la relación bilateral, a su rol como embajador en Brasil, etcétera, pero sabemos que el temario central tenía que ver con el cierre de listas, con cómo terminó Scioli después de todo lo que ocurrió, y apenas se fue Scioli, pero instantes después Cristina, como esperando uno tras otro, llegó Andrés el Cuervo Larroque, hora después de ese comunicado que ustedes repasaban. Cuando salió, que fue hace instantes, hace minutos, Larroque, le preguntamos primero por qué la demora, si es que hubo algún tipo efectivamente de demora desde que la hubo, desde que se comunicó oficialmente la lista, incluso desde el propio cierre hasta hoy, para desde la agrupación que lidera esa decisión de la Cámpora, la agrupación La Patria es el Otro, que recordemos también fue la agrupación de las más activas en ese operativo Clamor, y terminó con el operativo Clamorcito, como le decían de alguna manera, porque fue la última que, incluso después de la comprensión de texto, incluso después de cada una de las frases de Cristina, insistía con la candidatura de Cristina, insistía con pedirle a Cristina que sea la candidata. Esa es la agrupación del Cuervo Larroque, la agrupación La Patria es el Otro, que sacó el comunicado, y él dice que la demora tuvo que ver con que esa agrupación necesitaba tener un plenario, necesitaba tener todos los procesos que corresponden en cualquier organización, en cualquier orga, como ellos le llaman, y por eso recién hoy, pero que por supuesto está alineado con la unidad y demás. ¿Sabes qué? Le preguntaba a Diego, hoy hubo una frase de Lisandro Clery, precandidato de la Cámpora, justamente un referente de la Cámpora, diputado y precandidato en Santa Fe, que dijo, bueno, a veces hay que comer lo que hay. Un poco en ese menú está Massa. Hoy le pregunté a Larroque por esa frase, y lo que hizo Larroque fue citarlo a Perón para responderme eso, porque lo que me dice es, bueno, un malo puede pasar a ser bueno, pero un tonto no puede pasar a ser inteligente. Massa es inteligente, dando a entender que en algún momento fue malo y hoy es bueno, por lo menos para un sector del kirchnerismo, o que tienen que asumirlo así. Excelente resumen, Manu. Es eso, digamos, sapo a la plancha, ingredientes y preparación. Lo que acabas de contar es eso, es la receta de la ingesta del sapo. Eso es lo que está intentando hacer ahora todo el espacio. Es eso, es decir, lo bueno, el eje a analizar es si es inteligente. Después si es malo, si es bueno, si quizás sea fullero, es decir, si tenga tendencia al engaño, eso que se le escapó un poco a Cristina, queriendo decir apostador o timbero, bueno, eso quedará para más adelante. Gracias, Manu, volvemos a vos en un ratito. Sí, más, Diego, diga, claro. Porque acá empezó a circular un rumor, empezó a circular de que podía llegar a venir algún otro referente. Cuando empezamos a preguntar, lo que nos dicen que a esta hora, en este instante, en el complejo C, en Chacarita, el lugar que utiliza habitualmente el búnker como búnker, el Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, en las elecciones, que pertenece a Nacho Saavedra, organizador del acto en la plaza, se están sacando en este instante las fotos de campaña, sobre todo la fórmula. Massa y Agustín Rossi preparando todo para las fotos, para los afiches, para todo lo que tiene que ver con las imágenes de la nueva fórmula de Unión por la Patria. Gracias, Manu. Pero bueno, en ese disco rígido ya borraron la de Guado Mansur, que se grabó en el mismo lugar. Foto y video de Guado Mansur como fórmula, se grabó ahí. Siempre hay una copia en la compu que vos no sabés cómo se borra. Va a aparecer. En algún momento va a aparecer eso y va a ser meme, va a ser fuerte. Mandaron a quemar todo. Bueno, está bien. Nunca, no me preguntes por qué la tecnología tiene... Siempre hay, no una vuelta más, solo una copia más. Está con nosotros Marina Dalpolleto, prestigiosa economista. ¿Cómo estás? Muy bien. Uní todo esto a la economía. Tú sabes hacerlo muy bien.
Bueno, finalmente tenemos listas, ¿no? Yo hablaba de las postas, ¿te acordás? Decía, hay postas hasta llegar hasta el 10 de diciembre. Pasamos la primera posta, tenemos listas. Tenemos una lista de, digamos, de semi-unidad dentro de, ¿no? Digamos, Unidos por la Patria, donde Grabois, de alguna forma, digo, no hay riesgo de una candidatura que ya está definida. Le sostiene, o eventualmente le sostiene a algunos indigestados, si querés, por la fórmula. Hay una fórmula de la Libertad Avanza única y tenés finalmente Juntos por el Cambio, donde es la única paso competitiva de verdad, donde tenés 2 candidatos. Entonces, de acá hay que llegar a agosto. Para llegar a agosto, pareciera que una vez que Massa es elegido candidato y ministro, de alguna forma despejó alguna incertidumbre en lo financiero. Yo decía, si Massa no es candidato, se desancla. Bueno, digo, no se desancló, pero como vos describías antes, va con un balance del Banco Central muy desguarnecido, ¿no? Las reservas son muy, muy escuetas y estás usando reservas que no son propias. Dicho eso, digo, faltan 38 días para las PASO, si no tengo más, mal. 45. Bueno, 45 días para las PASO. Bueno, llegamos a las PASO. Te lo digo así, ¿cuántos anuncios de inflación del INDEC quedan? 1. ¿No? Digo, queda el de Y le daría más ahora bajo. y el otro ya es después de las PASO. El de agosto es el del de julio, que es la inflación de junio, y la inflación de julio es después del 13 de agosto, Claro. con lo cual queda un dato de inflación que a nosotros nos da 7, pero ya te avisaron que arranca con 6, no sé, será 6,9, veremos qué da el número. No, porque es importante, básicamente intentará mostrar un patrón descendente el gobierno si llega a ser, o al menos lo van a presentar así. Digamos, ¿cuánto era? 8,4, 7,8 y ahora suponete que sea 7, 6,8. 6,8, ponele. Bien. Bueno, Van a decir, ahí está, no decimos que esté va a bien, pero intentar algunas cosas véanlo. más, ¿no? Va a intentar que la brecha cambiaria no se escape, va a intentar que el ritmo de devaluación vaya con una inflación descendente, va a intentar sostener este status quo donde está todo prendido con alambre, pero está. $100 lo puede hacer a eso? Falta poco para llegar a las PASO, de nuevo, tiene pocos dólares, hay que ver, digamos, cómo destraba la negociación con el fondo, pero el fondo en principio va a darte el waiver de marzo, o sea, lo que está revisando ahora es marzo, el desvío de marzo en la meta de reserva será relativamente acotado, el desvío grande es junio, que lo vas a revisar en septiembre, después de las PASO, de nuevo, signo de pregunta. Ahora, las PASO, yo digo, te contestan 3 preguntas, ¿no? Una es si la elección es de medios o de tercios, o sea, si Milei tiene 20 o menos, o si está más cerca de 30 y es un jugador de verdad. Hace un mes atrás todos hablaban de tercios, hoy, después de las elecciones provinciales, todos hablan de medios. Digo que Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, sumen 70. La segunda pregunta es si la elección, las PASO, acordate que las PASO definen candidaturas, pero no definen resultados, o sea, los resultados recién en octubre, pero los números que le dan a Juntos por el Cambio en las PASO le alcanzarían para ganar en primera vuelta, como fue con Alberto Fernández. Acordate que con Alberto Fernández, la sorprendente fue que había 15 puntos de diferencia y si se repetía ese resultado en octubre, ya era presidente, pero no era presidente, era candidato a presidente con muchos votos. Y la tercera es ¿quién? En la única PASO competitiva, si es Patricia o es Horacio. O sea, hoy todo indica que vas a una elección de medios, hoy las encuestas te indican que vos estás en una situación donde no le darían a Juntos por el Cambio los votos para ganar en primera vuelta, pero puede ser, o sea, de nuevo, por ahora te falta toda la campaña, y hoy si querés, en las encuestas, por lo menos las que nosotros estamos mirando, hay cierta preferencia por Patricia en relación a Larreta, pero digo, falta la campaña, falta la dinámica económica de la campaña, y ese resultado te va a ¿Qué es la dinámica dirimir. económica de la campaña? Y de nuevo, si se puede sostener este escenario donde la inflación, mostrás que la inflación levemente está cayendo, en niveles altísimos, pero levemente cayendo, para lo cual tenés que controlar la brecha, controlar los acuerdos de precios, controlar, estás tratando, ¿viste?, de mantener todo bajo control, pero bueno, en eso Massa pareciera, digamos, que va negociando, ¿no? Digo, entrega y saca, pero digo, falta relativamente poco para las PASO, pero falta mucho
para... Y el hecho de que Milei, que en un momento fue la sensación, no solo porque había encuestas que lo mostraban creciendo, sino porque él marcaba la cancha, su idea de dolarización copaba la agenda, que ahora esté un poco más desinflado y que se haya cuestionado mucho su propuesta económica, ¿genera algún impacto en la economía? Porque en un momento todos se cubrían, se hablaba mucho de la cobertura por el riesgo de dolarización. ¿Qué genera que Milei al menos se caiga un poco? Yo lo que digo, la pregunta sobre cómo y cuándo cubrirte es la única pregunta. ¿Cómo y cuándo? Si te cubrís antes de tiempo, es carísimo. Si te cubrís después de tiempo, también es carísimo. ¿Qué quiere decir? Explícalo. ¿Cómo y cuándo? O sea, vos te estás transitando un esquema de represión financiera con un cepo cada vez más rígido para un banco central que no tiene dólares y le sobran muchos pesos, y vas a un esquema distinto a partir del 10 de diciembre. Entonces, es distinto si en ese 10 de diciembre vos tenés a alguien que te dice, vamos a dolarizar, aunque hoy planteó en el IAF, Sí. hay un título, digamos, que surge una declaración de él que dice textualmente, si salís del cepo el día 1 tenés riesgo de hiperinflación, dado el balance del Sí. Banco Central, ¿no? Por eso hay que dolarizar, pero después te dice no dolarizás inmediatamente. O sea, ¿qué te está diciendo? Pero lo que digo es, una pregunta es cómo manejar los controles de capitales. Entonces, Mirá, mirá vos cómo te convidamos lo siguiente. Milei, esto es lo que vos decías, Mariana del Poyeto decía, si abrís el cepo de un día para otro, te vas a una hiper. a Y confesión de Lacunza, parte ¿qué relevó dijo? de Hernán juego. Lacunza ya lo venía igual diciendo Lacunza de antes esto. No se puede levantar el cepo en un día. Me gustaría, pero sería un caos. Bien. Bueno, digo, vos tenías, hasta ahora, hasta estas declaraciones, sacar los candidatos a ministros. Bueno, Milei es un candidato a presidente, Sí. cuasi ministro, pero Larreta te decía no se puede sacar el cepo el día 1, o sea, el mensaje de Hernán es el mismo que venías teniendo. Acá lo que dijo es, si querés, una hoja de ruta de cómo se iría desarmando. En el otro extremo tenías a Milei que te hablaba de dolarizar, después no es dolarizar ahora, pero es dolarizar. O sea, básicamente te estaba diciendo esto, o sea, vamos a un despelote monetario, ¿no? Digo, una dinámica de escalada monetaria, digo, donde el dólar no tiene techo. O sea, los controles hoy te sostienen. Los controles hay que sacarlos claramente en algún momento. Ahora, no puedes sacar los controles antes de acomodar la macro. Yo siempre digo, esto es como una olla a presión, ¿viste? La olla a presión, vos le levantás la temperatura y sacarle la tapa a una olla de presión con temperatura alta. Digo, vuela todo por los aires. Sí. Digo, la forma es bajar la temperatura, lo cual requiere un programa de estabilización con el objetivo de ir desmontando los controles de capitales y achicar la brecha, que es la principal distorsión de la economía. Y en el medio tenés a Patricia, que de nuevo, depende un poco el día, de nuevo, estás en campaña. O sea, el problema es que vos estás priceando la economía, tratando de ponerle números a la economía con un discurso de campaña, y los mercados y la propia economía responde a ese discurso de campaña en función de las preferencias electorales que las vamos a conocer en las PASO. Ahora, hoy los bonos argentinos subieron o venían subiendo desde que se supo que Massa sí y otros, Guado no, u otros más radicalizados, entre comillas, no. ¿Qué está leyendo con Massa el mercado? Massa, Horacio, Milei, Patricia. A ver, yo lo que diría es, los bonos valen 30, valían 20. Digo, o sea, aumentaron 50%. Sí. Valen 30. O sea, está totalmente afuera del mercado de crédito. O sea, acá rompimos el crédito. Digo, el Lo que kirchnerismo decís rompió es, el crédito. guarda con... No hay una euforia por los bonos. Hay una mejora. Hay una recuperación bastante agresiva de los precios de las acciones, diría que muy agresiva de los precios de las acciones, que arrancó cuando Massa estabilizó la política dentro de este gobierno. Acordate lo que fue agosto del año pasado, donde la brecha se te escapaba y se te escapaba atrás la inflación, y Massa de alguna forma encontró un equilibrio, entre comillas. Y hay de nuevo una expectativa de cambio. Ahora, la expectativa de cambio y la estabilización que estás viendo en los precios de los activos financieros, dependiendo de cómo vos transites ese esquema de normalidad económica, dado el balance del Banco Central que vos tenés, bueno, no es inocua en términos de la dinámica inflacionaria de corto plazo. Vuelvo Marina. a la olla de presión. A ver, Sí. trato de explicarlo. Sacale la tapa de la olla de presión y decime qué es lo que te pasa con el puchero. Vuela todo por los aires. Ahora, tenés un cepo que hace que todos los que queremos comprar dólares oficiales no tenemos. Hay de los otros.
Y oficiales antes había para los importadores, para pagar deuda, ahora hay cada vez menos. O sea, cada vez hay más cola de gente que quiere comprar dólares oficiales y cada vez hay menos dólares oficiales para entregar. Yo necesito preguntarte lo siguiente. Creo que, si bien no es del todo nítido, ¿qué haría Juntos por el Cambio? Más o menos intentó enunciarlo. La gran pregunta es, ¿qué es lo que, si saliera elegido, puede hacer Massa y el kirchnerismo-peronismo con la economía? ¿Por qué te lo digo? Porque el otro día pasó algo bastante representativo. En Aeroparque, Cristina, con el avión recuperado de los vuelos de la muerte, icónico, dijo otra cosa icónica. Hay un artículo, citó Cristina, en donde la culpa de la inflación es la alta rentabilidad de las empresas. Y le dijo, teléfono, Massa, y lo palmeó. ¿Qué puede hacer Massa dado ese marco referencial, esa marcada de cancha? ¿Querés ver? Veámoslo, mirá. Antes de venir para acá, miro los portales y veo en Infobae una foto mía y de Cristalina. Digo, ¿qué hago con la Georgieva? ¿Yo qué hago con ella? Entonces me puse a leer. Digo, no puede ser, se equivocaron. Bueno, para el Fondo Monetario Internacional, el aumento de las ganancias de las empresas explica buena parte de la inflación reciente. Hola, ¿qué tal? Teléfono para el ministro. Teléfono es, ahora que sos candidato nuestro, acordate esta conversación y de dónde sale la inflación. Él le saca la manito, ¿viste? A ver, necesitas un plan de estabilización. Yo lo vengo gritando, diciendo, o sea, necesitas un plan de estabilización. No me digas lo que vos crees que hace falta. Decime lo que vos crees que podría hacer Massa con el recorrido posible que el kirchnerismo le permite. A ver, una vez que la inflación corre al 7-8% mensual, entre 130 y 150% anualizado, una vez que tenés una dispersión de precios tan grosera como la que tiene Argentina, donde el boleto de colectivo vale 10 centavos de dólar y los precios de los neumáticos valen 3 veces lo que valen en Uruguay, y podemos seguir con ejemplos, o sea, siempre que hay un ejemplo me retan, pero digo... ¿Qué? Y una vez que tenés una brecha cambiaria arriba del 100%, donde la principal transferencia de ingresos de la exportación a la importación te desangra la exportación y siempre te van a faltar dólares, digo, más vale que empieces a ordenar. Entonces vos me decís, ¿qué es lo que puedo hacer de un lado y del otro? De un lado te dicen, vamos a ir a donde hay que ir, porque es lo que hay que hacer y vamos a avanzar sobre todo. Bien, ¿y el oficialismo? Y del lado del oficialismo, en principio, de nuevo, están en campaña, digo. Ahora, si vos no vas a un programa de estabilización en el arranque, en los primeros meses de gobierno, la verdad es que el escenario electoral, el escenario de gobierno es muy corto, son 4 años con elecciones de medio término. Si vos arrancás... ¿Crees que Cristina lo aprobaría? Porque no lo hicieron en todo este tiempo. Claro, yo lo que digo es, ¿por qué no lo hicieron ahora? Pero no ahora que faltan 2 minutos para las elecciones. Ni el año pasado, ni el anteaño. No hubo plan. De nuevo, digo. Cuando Massa llega con esta misma distorsión de precios que yo digo, con una brecha cambiaria que era 160, necesitabas corregir los precios relativos, que es básicamente corregir el dólar y corregir las tarifas, para achicar la brecha, ¿no? Digamos, corregir lo fiscal, corregir el cuasi fiscal, necesitabas empezar a enderezar. Massa decidió no corregir, decidió seguir de largo y administrar la brecha. Administrar la brecha que tenía sus beneficios, digo, en términos de decidir quién accede y quién no accede al mercado cambiario y cómo accede o no al mercado cambiario, parte con negociación de precios, parte con otro tipo de negociaciones. Ese fue el mecanismo que vos tuviste. Ahora, ese esquema que te funcionó parcialmente en noviembre-diciembre, la inflación la bajaste al 5% mensual, se te rompe cuando te quedaste sin dólares. Cuando la sequía fue mucho más agresiva de lo que esperabas, te quedaste sin dólares y estás pedaleando en el aire. O sea, ahora, a este ritmo de inflación, corregir los precios relativos por encima de la inflación, o sea, devaluar todos los meses por arriba del ritmo de inflación, te lleva a un ritmo de inflación cada vez más alto. Ahora te hago una pregunta, perdón. Entonces, digo, cualquier cosa que intentes te va a escalar la inflación de arranque, o sea, no tenés mucho más margen que ir a un programa. Ahora, hoy hubo una reunión de gabinete que era para mostrar la foto de Alberto con Rossi y con Massa, con la fórmula, y Agustín Rossi sale y dice, el ministro Massa está estudiando un alivio para ganancias. Y esto aparece en medio de los rumores que hay de si va a haber alguna especie de plan platita, aunque sea platitita, en la campaña. ¿Qué puede hacer? ¿Hasta dónde puede ir Massa con algo? Yo lo que digo es que cuando la inflación corre al 7-8% mensual,
todo se te atrasa. Los límites de ganancias se te atrasa, el salario real se te... Entonces digo, todos los aumentos que vos des son políticamente vendibles. Ahora, si vos das aumentos por detrás de la inflación, la verdad es que no estás generando ni una licuación de los ingresos ni un aumento del gasto. O sea, el punto es que la inflación corre muy rápido. Entonces lo que digo es, mucho margen para hacer política expansiva parados a hoy no tienen. De hecho, el fondo, que es el que necesitas para que te dé los dólares para pagarle al propio fondo y evitar entrar en atrasos, que te podría, yo digo, hay dos cosas que te pueden descoordinar esto. Una es que después de las PASO, el candidato más votado de Juntos por el Cambio, o el candidato electo de Juntos por el Cambio, digo, hable de mover los controles de capital, hable, digamos, de una salida más agresiva del cepo, digo, no Larreta, o que el fondo diga, bueno, hasta acá llegamos. Uno tiende a pensar que el fondo no va a decir hasta acá llegamos porque el fondo llegó hasta acá para tratar de evitar que entremos en atrasos y no ser el culpable del despelote argentino, pero digo, si tiene a un candidato de un lado y un candidato del otro, y acordate lo que fue 2019, donde cuando ganó Alberto Fernández, lo fue a ver al fondo y le dijo, hasta acá llegaste. Es cierto que hoy no hay desembolsos frescos. ¿Vos creés que el gobierno tiene esta perspectiva? Porque lo que uno escucha, está bien, vos dirás, estamos en campaña, no olvides eso, pero lo que uno escucha es, la economía crece, el año que viene no habrá sequía, te lo dice el pronóstico meteorológico, habrá litio y tenemos gasoductos que son mínimo 2.000 millones de dólares que ahorraremos. Si la sequía fueron 15, 18.000 más 2.000, ya tenemos 20.000 millones de dólares, que es un buen parche para el agujero que padecimos ahora. Ya estamos creciendo con 20.000 millones de dólares más, tiramos. Sí, de nuevo, tenés 4 años por delante. 4. Entonces, a lo mejor el año que viene es el niño en vez de la niña y llueve. Y la verdad que este año perdiste 20 lucas, el año que viene recuperas 10. O sea, no recuperas todo porque los precios no son los mismos. Vas a tener algo más de energía, 4.000, 5.000 millones de dólares más de energía, ponele que tengas 15.000 millones de dólares. Te los volvés a fumar, como hiciste en 2021 y 2022, tuviste 50.000 millones de dólares en 2 años, sumado la cantidad de dólares adicionales que tuviste, te lo fumaste. Entonces supone que tenés un primer año donde tenés un poco de holgura y lográs bajar la inflación del, no sé, ponele que cuando lleguen, no sé, estén el 10, no sé, es difícil pensar que se reeligen con esa inflación, pero que baje, no sé, al 8. Y de golpe al año siguiente deja de llover, ¿qué haces? Lo que digo es, tenés 4 años por delante. O sea, mi sensación es que hoy estás de campaña, donde obviamente Massa es candidato de un espacio del cual no es dueño, pero va a intentar hacerse dueño, y en todo caso va a intentar manejar su propio programa en un próximo gobierno, que de hecho Alberto Fernández, en el arranque de este gobierno, le dejaron la posibilidad de hacer su propio programa. El problema es que rompió el mercado de crédito y trató de generar un mercado de pesos cuando tenías a los 2 principales bancos de afuera, PIMCO y Templeton, tenedores de esa deuda de pesos, a la que estaban adentro y querían correr, con lo cual te presionaron sobre la brecha. O sea, estaba mal. Entonces, de nuevo, si el programa, yo lo que diría es, proyectemos 2023 con las posibilidades y los discursos de campaña. Digo, cuanto más agresivos seas en salir del cepo, si querés, probablemente más nivel de conflictividad tengas y probablemente más inflación tengas y más recesión tengas. Cuanto menos agresivo seas en salir del cepo, probablemente tengas menos nivel de conflictividad, tengas menos recesión y el shock inflacionario va a depender de cómo lo calibres, ¿sí? O sea, pero en principio vas a poner este año. Ahora, de cara al año que viene va a depender del programa. ¿Cuál es el programa que vas a aplicar? Y si el programa funciona o no funciona, porque si no, tenemos 25.000 millones de escenarios posibles. Entonces, de nuevo, hoy los discursos están exagerados de un lado y del otro. La novedad que te dieron, si querés, las PASO, es, bueno, el candidato del oficialismo es Massa. Digo, no es Guado, es Massa. Y del otro lado, la novedad que tenés en el último tiempo es que el escenario de Milei candidato pareciera, después de las elecciones provinciales o de lo que estás viendo en algunas encuestas, que no es un tercio, que es menos. Entonces digo que Juntos por el Cambio, eventualmente el próximo gobierno. Bueno, ahora la pregunta es ¿cuál es ese programa? Y mi sensación es que ese programa se va a terminar de dirimir una vez que vos tengas un candidato. Hoy por hoy lo que tenés son candidatos y después tenés candidatos a ministros que trabajan con los candidatos, que obviamente no pueden decirte absolutamente nada distinto a lo que diga el propio candidato. Estás en campaña, o sea, eso lo aprendí de Jessica, digo. O sea, estás en campaña, ¿qué vas a hacer? Bien. Gracias, Marina. ¿Hay algo que te ilusione? ¿Te parece que hay... ¿Jugás un boleto? Sí.
digamos, optimismo regulado. No, yo por definición no soy optimista y en los últimos tiempos me fue bien. Pero, Un mensaje para todos los que nos miran. pero, a ver, digo, en algún momento hay que empezar a laburar. Digo, en algún momento alguien va a tener que empezar a laburar y alguien va a tener que entender que tiene que haber algún grado de cooperación entre el gobierno que viene y el gobierno que se va. Digo, si el gobierno que viene la rompe todo el que se va y sucesivamente, digamos, gobierno tras gobierno, digo, lo que terminamos es con una inflación que corre a este ritmo. Hoy tiene el Banco Central 15 billones tiene 10 puntos del producto de pasivos remunerados y hay 5 puntos de crédito en la economía. O sea, rompimos la moneda, rompimos el crédito, rompimos todo. O sea, en algún punto hay que empezar a construir y eso para mí se construye con política. En este momento estamos de campaña donde todo vale y estamos todo el tiempo discutiendo, digo, los excesos. O sea, llegás a niveles que son inverosímiles. O sea, yo soy de las que compro seguros. Está muy bien. Gracias, Marina, por haber venido. No, gracias. Bien, si el mundo se dividiera, como planteaba Marina, en un esquema confrontativo o colaborativo, vean lo que pasa en un lugar que es muy cerca, pero parece que es muy lejos en algunas cosas. Uruguay, 4 presidentes juntos, de signos diferentes, colaborando. Veamos a ver algunas imágenes, por favor. Si nos ponemos de acuerdo, y esta actividad sí lo hace, es en el presente y en el futuro. A mí me gusta siempre hablar del gobierno que pasó y del gobierno que vendrá. Estoy seguro que perfectamente el próximo presidente de la República, sea el partido que sea, estaría sentado acá conjuntamente con nosotros. De muchos años de lucha cívica. Pero acá estás viendo, como vos decías, 4 presidentes uruguayos que están hablando de un aniversario del golpe de Estado sufrido en Uruguay, en el cual está Sanguinetti, la calle Pou y Pepe Mujica. Vos que estás viendo acá, 4 presidentes hablando amigablemente, cada uno con su estilo, con sus diferencias políticas, pero sentados en una misma mesa. Vos que tenés hoy en la Argentina 2 internas, la que hablamos antes, que está Alberto Fernández, el presidente actual, Cristina Fernández, 2 veces presidenta, se están matando en términos políticos. En un rato vamos a hablar de Juntos por el Cambio, donde hay una discusión entre los 2 candidatos, Larreta y Bullrich, pero la pelea de fondo es entre Larreta y el expresidente Mauricio Macri. Esto es algo que en la Argentina no puede suceder. Es cierto que estamos en campaña, pero no sucede nunca. Y acá vos tenés al presidente actual, al cual le va muy bien, pues un presidente que puede caminar por la calle sin ningún problema, precisamente la calle. Sanguinetti, el otro la calle, y el Pepe Mujica. Todo es muy distinto, porque ¿qué hay entre Julio María Sanguinetti y Pepe Mujica en términos políticos? Diferencias enormes, pero pueden charlar, se pueden mostrar. Eso es lo que muestra Uruguay y que de verdad que es un muy buen ejemplo que podríamos tener acá en un momento en el cual parece que proponer el diálogo es casi una mala palabra. Estamos en una competencia a ver de quién es más duro con el otro. No podemos tener eso acá. No podemos tener eso acá porque ninguno de esos presidentes se negó a darle los atributos presidenciales al que seguía. Digamos, y ese es el principal problema. Acá hay un partido que decide, yo no te voy a dar los atributos presidenciales porque eso es una rendición. Eso es una rendición, lo contó Cristina en su libro. Sinceramente. Entonces, cuando vos tenés que el 50% de la población está en un partido que dice, no te voy a entregar los atributos presidenciales porque si no sería una rendición, no hay manera de que eso sea cierto. No hay manera de que eso se pueda hacer porque ninguno de esos presidentes, cuando hubo una manifestación de otro partido, dijo, cuando esto termine vamos a hacer una manifestación la gente de bien, que somos nosotros y no ellos. Como ninguno de esos dirigentes dijo eso, pueden juntarse. Acá, no casualmente, se creó exactamente una grieta y con esa grieta vamos a seguir hasta que no quede claro que no se puede. Es interesante el motivo de la unión, que son los 50 años del golpe en Uruguay. Hay toda una discusión en Uruguay porque ellos consideran, en su mayoría, que no digirieron bien lo que pasó. No hubo, como en Argentina, un juicio por la verdad. Claro. Y ahí tenés sentado a alguien que participó de la guerrilla. O sea, fue Tupamaro. Acá es más de la boca para afuera los que representan los 70s. No estoy diciendo que eso es mejor o peor. Lo que estoy diciendo es que ahí hay protagonistas
importantes de esa época, y sin embargo tienen una cultura política muy distinta que si vos escuchás los discursos que tuvo cada uno de ellos, la mirada era puesta hacia adelante y es muy impresionante. Uno dijo, la pelea política tiene un límite. Somos distintos, pensamos distintos, pero hay algo que tiene que ser el acuerdo, que ya lo tienen. Quizás el tema de la dictadura es algo que de hecho los medios uruguayos, hubo algunos especiales que están muy buenos sobre ese punto y que están tratando de metabolizarlo. Pero la mirada es muy hacia adelante, cosa que a nosotros es como si nos faltara. A mí me parece que lo que objetivo. pasa es que no hay una visión de país compartida. Es decir, ¿qué querés ser vos, Argentina, en el marco del globo terráqueo? ¿A qué te dedicas? ¿Qué querés ser? ¿Qué vendés? ¿Qué producís? Tu producto bruto. No hay un acuerdo sobre qué es lo que Argentina debería hacer y tiene muchísimos años y también hay una mirada idealizada sobre que hay una Argentina que se perdió con la generación diezmada en los 70 y Argentina hubiera ido para tal lugar que le hubiera consolidado el triunfo, pero la dictadura privó a esa generación y al país por en aquellos años de un destino de gloria. Es decir, todo el tiempo es como en el libro de Vargas Llosa, ¿dónde se jodió el Perú? Todo el tiempo hay interpretaciones de dónde se jodió la Argentina. Pero también esa Argentina que vos decís existió. Digo, en el 83 no estábamos como estamos hoy. En el 84, hasta el 2000, hasta el 2001, hasta que el kirchnerismo no siguió los dictados de Laclau, esto no pasaba. Es cierto. Esta idea fue impuesta a propósito para pelearnos. También hay una diferencia ahí, una sustancial diferencia con lo que quiero vimos recordar algo con Lucía, que yo pienso como vos, que reeditó violentamente la grieta. En 2008 el kirchnerismo cuando le puso letra a la música que sonaba y el letrista fue carta abierta y dijo clima destituyente, el campo popular versus el campo, la oligarquía. Es cierto, pero no olvides que en el 83 pierde el peronismo cuando incendia un cajón. Es decir, los métodos violentos estaban ya ahí latentes y manifiestos. Sí, pero se habían aplacado, digamos. Sí, bueno, pero estaban ahí, A ver. Que la sustancial diferencia es que no hicieron de una fecha que nuclea a un país entero y a su historia, no la convirtieron en Uruguay en una fecha militante y partidaria, apropiándose solo ellos de algunas banderas de organizaciones de derechos humanos como si fuera algo que solo los representa a ellos como sector político. Esa es una primera y gran diferencia. Y después, si Carlos Menem estuviera vivo, en Fernando Larrúa, si hubiera una cumbre de expresidentes, muchos de ellos no participarían porque incluso Menem, que fue peronista, mal que a ellos les pese, fallecido el expresidente, lo desconocieron ellos mismos cuando lo fueron a buscar para que vote cuando lo necesitaban en el Congreso. Entonces hay como acuerdos también básicos de una convivencia posiblemente dentro del mismo espacio político que ellos no respetan. Una sola cosita más. Ninguno de ellos, de los que escuchamos recién de los uruguayos, fue procesado por corrupción. Ninguno. Bueno, pero y te agrego elementos. La idea de la Argentina real es el peronismo. Es un país. Ese es el problema. Es el país peronista. Lo otro, como dijo en su momento, la verdad no es personal. Agustín Rossi dijo en 2015 que era Macri un accidente de la democracia. Juan Carlos Torre dijo en alguna entrevista, y yo la escuché porque estaba ahí, que hasta el propio Cafiero, que era muy democrático, en su momento había tenido palabras de expresiones tales como esto no es la verdadera democracia, sino es el peronismo. Es decir, también hay una impugnación del otro, si no es del partido peronista, que yo creo que no existe en otros lugares. Si viven invalidando y solo esto es legítimo, si el gobierno es y solo los organismos públicos están en buenas manos cuando gobierna el peronismo, es decir, lo hemos visto acá. Entonces, si no hay un otro, si no hay una alternancia, y si hay alternancia, es una alternancia inválida, o tiene algo de ilegítimo, o es la extensión del partido militar, son los militares por otra forma. ¿Quién falta acá para mí y que era un protagonista que estas cosas las tenía claras? Que era Raúl Ricardo Alfonsín. Raúl Alfonsín era un hombre que hablaba con el peronismo, que hablaba con Cafiero. Es más, cuando pasa Semana Santa, Alfonsín está ahí con Cafiero acá atrás, que hablaba con Duhalde, a quien se le puede decir un montón de cosas, pero eran personas que hablaban. Hablaba con acá Alfonsín. Alberto Fernández
difunde un chat donde dice voy a terminar con 20 años de kirchnerismo, entonces hoy vos tenés a Alberto, el presidente actual, con la expresidenta Cristina, que no se hablan. Entonces, en medio de todo esto, apareció el otro día Larreta diciendo la palabra diálogo y parece que fuera una cosa locura. Parece que la tibieza del diálogo es algo prohibido. Y yo la verdad digo, cada uno puede votarlo por lo que quiera, le puede parecer que hay que combatir la corrupción del kirchnerismo de la mejor manera distinta. Ahora, esto es un ejemplo que la Argentina debe tener. ¿Cómo puede ser? Y la verdad sería lo ideal en la próxima asunción del presidente, que estuvieran los presidentes ahí, que estuvieran juntos. Yo creo que en este marco Cristina no va a querer. La pregunta es hasta cuánto, Massa le va a me parece resultar inconforme. Lo más importante, más allá de la política, es cuánta penetración tiene eso en nuestra sociedad. ¿Cuántos estamos todos en la grita o no estamos? Si lo que es la política es lo que pasa ahí en un sector que es minúsculo comparado al resto o no. Porque quizá también hay un problema en la sociedad en general respecto de esto. Pero sin duda. Porque Pero voy yo a decir creo, una cosa, sí. y una cosa más que quiero agregar, que me parece interesante. Mujica antes solía decir que los 70s o toda esa época recién se va a dar vuelta de página o se va a poder digerir de alguna manera o sanar cuando se muera toda esa generación. Lo decía él, que es parte de esa generación. Y ahora, lo vi en una entrevista hace poco, que él reflexionó y cambió esa posición y dice, esto tiene que cicatrizar porque esto se va a transmitir y no se va a cerrar nunca. Pero él ahí está hablando de la sociedad, no está hablando solo de la clase política. Y me parece que la pregunta para nosotros es cuánto de esta grieta que en la política queda clara y evidente, porque no hay acuerdo en nada, porque hay posiciones muy distintas, ¿cuánto es nuestro también? Bueno, yo creo que puede ser, pero creo que el que maneja las hornallas de la que puede tensar o destensar la conversación pública es la gente que gobierna y se hace eso desde arriba. Mira, cuando Alberto Fernández asumió y en esas imágenes iniciales llevó la silla de ruedas de Gabriela Michetti, compartieron ahí una misa en Luján. Nadie era ingenuo de que no estaba el kirchnerismo atrás, pero tenía como efectos antiinflamatorios. Empezaban tenuamente a bajar la cosa. Después pasaron un montón de cosas que ustedes conocen. Alberto Fernández, que hablaba de mi amigo Horacio y estaban los tres en la administración de la pandemia. Con todas las cosas que pasaron ahí, cómo eso se fue desfigurando en las vacunas, en la mentira de Pfizer, en el ninguneo, en decirte cipayo, etc. Yo digo, eso terminó en la impugnación incluso de la ceremonia fúnebre con esa frase desafortunada de las piedras de la derecha. Sí. Es muy difícil dialogar cuando del otro lado no son piedras de homenaje porque no pudiste enterrar, porque no pudiste estar en la ceremonia, sino son piedras de la derecha y todos sabemos cuál es la carga que queda asociada a la palabra derecha. Queda asociada a la dictadura y no tiene absolutamente que ver hoy con ese partido militar y con lo que pasó ahí. Lo están estirando como un chicle a más no poder. Esto es un ensayo de conversación, habría muchísimo más para decir. Vamos a hacer una tanda y volvemos, dale. No sé si están notando lo mismo. Sí, ahí está. Lo acabamos de notar. Regalanos. No falla. Presentamos el tema de este modo, por favor. No me agarré, que peor. Bien. No falla. Mucha gente con bronquitis, niños con bronquiolitis. Vengo a trabajar igual, ¿eh? Viene igual. Eso es lo malo. Bien. Qué generoso que no sos. ¿Eso habla bien o mal de nosotros? Bien, hay Bien, me mucha quedo. enfermedad infecciosa, esto está confirmado también. Para charlar de esto vamos a hablar con Conrado Stoll. Lo tenemos a Conrado. Hola, Conrado, ¿cómo estás? Un ¿Cómo gusto estás, Diego? saludarte. ¿Cómo le va a todos? Igualmente, ¿cómo les va? Confirme o desmienta que hay mucha enfermedad infecciosa dando solo una vuelta más. Confirmado, absolutamente, sin ningún lugar a duda, sí, Diego. Se adelantó, se intensificó. Acordate la particularidad de que en el 2020 y 2021 no hubo gripe ni resfrío. Había otra competencia, había un virus mucho más fuerte. Ya en el 2022 había menos de ese COVID. Entonces hubo mucha más gripe de vuelta y resfrío y este año a pleno, además de haberse adelantado. Son de otoño e invierno típicamente, pero se adelantaron. Ahora, para hacerla disminuir, destruyamos el mito.
La pregunta es cómo controlarla, cómo se contagia. Si vos te pones el traje de baño, te metés en la ducha, te mojás el pelo y salís a la calle, podés llegar a tener hipotermia, pero no te vas a resfriar. El famoso mito de, bueno, hice un viaje en avión y en el avión hacía frío y cuando bajé estaba resfriado. Me resfrié por el frío del avión. Mito, falso. Todo el mundo cree eso, que el frío te resfría, ¿no es así? Bueno, es que los virus del resfrío, que son unos en especial, y los virus de la gripe y la influenza, que son distintas variedades, virus de influenza, son estacionales, son más del otoño y del invierno cuando hace frío. Pero el contagio es por las gotas respiratorias que salen con el estornudo y la tos y que te tenés que tapar. Esas gotas quedan en objetos y superficies que se llaman fomites, pueden estar vivas, contagiantes durante horas, importantísimo en los chicos, chiquitos, que comparten juguetes. Varias horas, esas gotitas que salieron con el estornudo o la tos, quedan en el juguete, en la mano, hasta 30 minutos. Y eso es lo que te contagia. Entonces, lavarse las manos permanentemente, no compartir cubiertos, ni vasos, ni bombillas, airear, ventilar, que suena paradójico porque hace frío, pero dentro de lo que se pueda, ventilar. Y otro mito famoso, un señor que es una de las pocas personas en el mundo que ganó, no 1, 2 premios Nobel, Linus Pauling, ganó 2, pero se fanatizó con la vitamina C y dijo, con la vitamina C vamos a vencer el resfrío, hasta escribió un libro. La vitamina C no hace nada por evitar el resfrío y la gripe, y cierro diciendo, es distinto un resfrío que una gripe. Resfrío es algo leve, la nariz tapada, no hay grandes problemas. Una gripe, sobre todo en alguien muy chico y en personas de más de 70 años, puede ser algo grave y las personas que la tengan tienen que tratar de no ir a trabajar por lo menos hasta que no tengan más fiebre para no contagiar. Ahora, muy bien, Pablo. Conrado, buenas noches. Ahora, esto no puede ser también una cuestión post-COVID. Por ejemplo, cuento una soncera, en una reunión el otro día, yo fui con mi mate, en un momento te relajás y te das cuenta que tu mate estaba circulando normalmente por todo el mundo, que ya volvió a compartir el mate. ¿Esto está pasando con todo lo que nos pasa post-COVID a todos? Lo que vos decís, bueno, ahí está. Las medidas de COVID era extremo, era una cosa que potencialmente era muy grave y fue grave. Pero esas medidas de protección, empecé diciéndote lavarse las manos, lo de la bombilla, básico. Pero acuérdate, el COVID era un aerosol que estaba en el aire y podía flotar en el aire y vos no lo veías durante 2 horas en un cuarto que había estado una persona infectada. Entrabas 2 horas después y te podías contagiar. Acá no. Acá es el que estás en la reunión o en el trabajo, te estornudó a 2 metros, la gotita te llega hasta la mano. Después la mano te la pasás por la cara y ahí te contagiás. Entonces sí, esas costumbres y eso, respetándolo, evitás esto también. Pero, Conrado, la pregunta es, ¿hay más resfríos, bronquitis y otras infecciosas de lo que debería haber o hay en promedio para este momento del año? ¿O es normal? Es un poco más que para el promedio. ¿Y cuál es la explicación? El gobierno publicó números. Una explicación, mira, los virus cambian, por eso la vacuna es cuadrivalente y va cambiando año a año. Entonces, no sabés si la nueva variante es un poquito peor que las previas. Y además está ese fenómeno del encierro, de que durante 2 años, ya en el 22 fue más normal, pero no deja de haber pasado que durante 2 años nadie estuvo expuesto a los virus usuales y por ahí las defensas cayeron y todavía nos estamos recuperando para defendernos de los virus simples del resfrío y el un poco más complejo de la influenza de la gripe. Jessica. Sí, ¿qué tal, Conrado? ¿Hay más casos y también va a durar más tiempo esto? ¿Tenemos que imaginar toda una temporada de invierno así o no necesariamente? Bueno, a ver, esto da lugar para decir lo más importante, que yo no lo había dicho, la verdad, y es fundamental, la vacunación, la vacuna para la gripe. Y acá es fácil la mnemotécnica. Todas las personas de más de 6 meses de edad, vacuna para la gripe. Porque, por supuesto, que las personas con inmunosupresión o alguna enfermedad especial pueden tener más riesgo. Los chicos más chiquitos, Diego hablaba de la bronquiolitis, el virus sincicial respiratorio especialmente afecta a los más chiquititos. La vacuna de la gripe, para la gripe, 6 meses en adelante,
todo el mundo, las embarazadas tienen más riesgo, las personas más de 70 años y especialmente los que tengan alguna enfermedad agregada. Entonces, eso ayuda. La vacuna, que no puede causar gripe, también es importante saberlo. Te vacunás, puede tener algún efecto colateral, pero no causa gripe. Sí te va a proteger. Y entonces no tiene por qué durar más tiempo. Empezó antes, hay más casos, probablemente vamos a superar años previos, pero no tiene por qué durar más tiempo. Yo quiero darle a Osvaldo la oportunidad de que tenga su videoconsulta con los... Viste que ahora el médico te hace una videoconsulta gratis, te vas a atender gratis con el doctor Stoll. Osvaldo, dale. Qué maravilla. Tu consulta. Tuve bronquitis, tuve una semana en cama, después vine a trabajar, eso ya pasó hace más de una semana, sin embargo sigo con tos. Y la tos, bueno, mis compañeros la ven, es como permanente. Digamos, cuando tuve COVID hace ya año y medio, tuve un mes seguido tosiendo también. Digo, ¿tiene algo que ver? Perdón, ¿qué cobertura tiene usted para atenderlo? Claro, porque eso, decís, pasá la tarjeta primero. Osvaldo, pasá la tarjeta primero. Le doy el número de la obra social. No, para nada. Y muy buena pregunta, muy buena. Porque no es infrecuente que una persona siga con tos semanas. Y por supuesto que te asustás. Ahora, no te asustes. Si vos no estuviste enfermo, si no tuviste un resfrío o una gripe, y tosés, atención, habla con tu médico, porque puede ser desde el efecto colateral de un simple remedio a otra cosa que el médico sabrá. Ahora, vos tuviste una gripe o un resfrío y seguís tosiendo, mientras no tengas fiebre y te sientas bien, esto es una variante que existe, es normal. Créeme, puede durarte un mes esa tos. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Tengo que venir a trabajar? ¿Tengo que venir a trabajar o me firma? No, te diría que más de lo usual. Ayuda mucho a aumentar las horas de trabajo. No. Yo quiero decir esto. Me mató. La tos de Osvaldo, Eso porque no le ¿es pagué. una tos inofensiva? No. Eso, no, mira, buena hacelo. pregunta. Hacelo. No es voluntario mensaje. Ahí es una cosa. Bueno, ¿qué hacemos con esto nosotros? Hace días que venimos poniéndole el hombro a esto. No. hay opción. Es inofensiva, pero es buena oportunidad para decir que una persona con gripe puede contagiar antes de sentir síntomas. O sea que ahí está el problema. Una vez que tenés síntomas, trata de aislarte. Ahora, cuando pensás que es gripe, pero si no, porque desde antes se puede contagiar. Ahora esa tos de él no contagia. Ahí está. Ese es el título de todo el programa. Todo esto era para eso. Tengo que venir a trabajar. Mañana veremos cómo amanece Sí. Jessica. Lucía tiene... Conrado, ¿mito o realidad para quienes dicen que estos tipos de resfríos, gripes que sentimos que son más fuertes que los de años anteriores son producto de que hemos salido de la cuarentena, del COVID, más débiles por no haber convivido socialmente mucho tiempo? ¿Hay algo de eso o queda en la columna de mitos? No, hay algo de eso. Se habló mucho y pasó con el coronavirus. Los chiquitos más expuestos, el coronavirus, unas formas de coronavirus causan resfrío. Obvio que no el del COVID-19, pero algunas formas causan resfrío. Y los chiquitos que todo el tiempo están con mocos permanentemente, estaban más defendidos, eran más fuertes contra el COVID. Entonces, hay algo que yo lo decía antes, el haber estado 2 años inmunes, sin estar expuestos, compiten, es una competencia entre virus. ¿Y ahora qué pasa? No hay COVID, es excepcional, es muy raro, ha bajado muchísimo, por suerte. Entonces, el virus de la gripe no se encuentra competencia. Y agrego algo del frío. Ha hecho mucho frío en Buenos Aires, no es tanto lo usual eso. Y el frío seca las mucosas. Y el virus lo primero que encuentra es mucosas y ahí lo frenás. Muchas veces lo puedes frenar en la boca, en la garganta, en la parte superior de los pulmones. Ahora, cuando está todo tan seco, el virus pasa más fácilmente y va a infectar más fácilmente. Esa es la explicación de por qué el frío, uno asocia el frío con la enfermedad y en realidad el frío permite una condición para que se infecte más fácil. ¿Es correcto? Sí, pero el mito mayor de ponete 3 suéteres, ponételos porque no es lindo tener hipotermia y cuidado, realmente la hipotermia existe, claro, hay una mortalidad de hipotermia en el país, pero no tiene que hacer 120 grados bajo cero. Una persona mayor o un chico muy chiquito en un lugar relativamente frío durante un cierto tiempo puede sufrir hipotermia, que es algo serio. Conrado, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo a todos ahí. Chao, Diego, que se mejoren. ¡Que se mejore él! Un abrazo porque vamos a empezar a laburar como a mí. Un abrazo. Ahora estamos estigmatizados todos. Sí, yo quiero decir que a mí me duele la garganta. No vengas. Hola. No me toques más. Estás Vamos a volver a los humanizando, vos acrílicos sí. que nos dividían. Cada uno tenía su pequeño país y barbijo no podía para invadir. Pero me permiten, vamos a hacer algo. A ver, vamos a decir. ¡Aló! Sí, buenas noches, civiles. San Blas para Horacio. Digo, para Osvaldo. Para Osvaldo. Me lo Osvaldo. confundí, Horacio, pensé que era... No, no es Horacio. Como es militante de Precisamente. Juntos por el Cambio, Bazán, por eso. Lo confundí con Horacio San Blas. Rodríguez Larreta. Sí. ¿Es Buenas noches, militante? civiles. No sabía. Sí. Bueno, si usted le va a creer a Bernie. Bueno, por eso. Ahí está. Siempre lo he escuchado con diatribas en contra del gobierno. Y esto lo digo como fonoaudiólogo que soy y como torrino. Yo lo podría atender, así que si tiene algún problema, véngame a ver a mi consultorio. Está muy bien. Bueno, usted No, al tuvo hospital palabras no fuertes, eso, que sobre la supuesta traición del presidente a Scioli, cosas realmente se tiraron Sí. con toda. Y uno de los que más tiró fue Bernie, ¿eh? Mire, Diego, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esa frase es de Spider-Man, me encantó. Y esto se lo digo como fumigador y como dibujante de cómic que soy. En Argentina hace falta coraje y eso lo sabemos los hombres de acción, por eso estoy exultante. ¿Qué exultante? Estoy recontra bullish, porque finalmente el tiempo se va a llevar al borracho que trajo Cristina y llegará por fin un líder como Dios manda, Sergio Tomás Massa, que es el futuro ¿sí? presidente de todos los argentinos. Ahora sí hizo Sí. masista. Y bueno. Se viene una nueva edición del Salto del Tigre de León. No, Andá usted adaptándolo no, a León Ah. Que es porque el se lo va libro a que comprar pegando el Netflix, salto. Te lo ¿Eh? va a comprar Netflix. Ahí Sí, está, es una buena idea esa que se la compre. ¿Vos le vendés a Netflix el libro? Escúcheme, usted No. si era presidente No. desafiándolo a Alberto Fernández, un carguito provincial, digo, una cosa de loco. ¿Qué le dieron a Bernie? Yo soy un soldado, yo me encolumno. Sí. Soy un soldado de la jefa y la jefa dice dónde tengo que ir. Yo me arrodillo, cuerpo a tierra, lo que sea. Como está haciendo ahora ahí en el Senado. Los está ordenando a todos los compañeros, les está diciendo el plan de acción y así somos los soldados. Que es Discúlpeme, hermoso. pero Una vida esto en no es donde para hay alguien inorgánicos, que ¿eh? piensa por vos y decide por Sí. vos. Buenísimo. por supuesto. Jessica, Los ¿qué le dieron? argentinos- a Sí, este le señor? dieron candidato a senador provincial por la segunda sección electoral. Hermoso. Pa. Tremendo. ¿Está conforme lo que le tocó? Por supuesto, porque sé que a futuro si necesitan un secretario de seguridad, decorador de interiores, ahí estoy disponible para lo que sea, lo que sea. Algo- Yo sé que seguramente algo- voy a tener un cargo en el futuro gobierno. ¿Y en el sector sé que privado seguramente alguna nos vez vamos a amigar probaron? con el compañero Aníbal. Sí. Le decía, el sector privado. ¿Usted tocaron alguna vez sector privado? Digo, no Sí. para comprar inmuebles Yo y soy ese tipo de productor cosas. ganadero, soy veterinario. Segman, ¿no conoce mi currículum? Me extraña. ¿Qué animal doméstico o no doméstico Sí, atendió y hablando usted de en forma animales nos hace privada? falta... Pequeños y Hablando de grandes. animales, nos hace falta un tigre en la Rosada. Y se me viene a la cabeza el tigre Tony de Zucaritas, Luis Pedro Tony también, y sobre todo un personaje que tanto a Massa como a mí nos gusta mucho, que es Tony Montana, que es la historia de ascenso social, un cubano que llegó Un a ascenso Miami sin social, nada sí, claro. y al poco tiempo era millonario. Y esas son las historias que tenemos que replicar en la Claro. Argentina. Hay que varios recuperar así. ¿Y qué la hizo movilidad Miami, social Tony? ascendente. ¿A qué se dedicó? ¿Qué rubro eligió en la guía del estudiante en Miami? Y bueno, hablando de Massa, con harinas, trabajaba con harinas. Estiraba No harinas. profundicemos, ¿eh? Estiraba El harinas. país necesita un hombre de acción, de coraje y de decisión, porque para ganar hay que apostar, como dice la compañera Cristina, y esto lo digo como gran quinielero que he sido, apostador. Lástima que en 2019 le apostó a Alberto, pero bueno, a veces se gana, a veces se pierde, como lo sabe todo apostador. Con Alberto no nos va a quedar ni para el taxi. Más deprimente que salir del casino flotante y tener que volverte en bondi a tu casa porque la única guita que te queda la tenés en la sube. Así estamos. Pero siempre Bueno. recuerde, señora, señor en su casa, siempre peor es que vuelva a la derecha. Por la derecha supuesto. siempre
te deja la cara hinchada. Y esto se lo digo como inspector de colectiveros. Ahí Claro. está, es cierto. Muy bien. También. Bueno, si viene la derecha y genera un empobrecimiento total de la población, incluso No, los y que la trabajan represión, no guarda. llegan No, a la la canasta represión básica. de Morales. Que Dios nos Tremenda libre de la eso. represión de Morales. Ahí está. Tremendo. Tremendo. Es muy de asesino. izquierda. Sí. Tremendo. Es muy de izquierda. Bueno, Zurdo ministro. miserable, ¿qué dice? Zurdo miserable. Ese también Mire hizo que me alianza. pinto la cara y me presento en el estudio y le hago un golpe. Ese también hizo alianza con el peronismo oportunamente, por Claro. supuesto que sí. También. Gracias, Bernie. Gracias, cambio y fuera. Ahí está. Bueno, Tata Martino, ¿lo recuerdan? Bueno, formalmente es el técnico de Miami, del Inter de Miami. Pablo Brunetto, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Bien, ahora noticias deportivas de Miami, cosas nunca vistas. Antes de qué oferta, cómo está, Claro, la playa. a la los playa, vuelos. los aéreos. Exactamente, Ahora es el Inter de Miami. Y somos todos hinchas del Inter Miami, Sí. ¿no? Obvio. Está claro. Bueno, Tata Martino, una confirmación, ¿no? Una oficialización de alguna manera, porque ya se sabía que Tata Martino era el principal candidato a dirigir al equipo. Un Tata Martino que ya lo conoce a Messi, que lo ha tenido. De hecho, es el entrenador que más veces lo dirigió, digamos, en distintos equipos, porque lo tuvo en el Barcelona y lo tuvo en la selección argentina. Nadie sabe más que el Tata Martino cómo tratar a Messi, me parece, en esta etapa final de su carrera. ¿Por qué lo dice, señor? Porque lo conoce bien, ha tenido mucho vínculo con Lionel Messi. Pero más que Scaloni. Yo creo que sí, sí, tranquilamente, ¿por qué no? Recordemos que Scaloni lo tuvo a Messi en selección argentina. Tata Martino vivió el día a día en un club como es el Barcelona. Igual hay algo de la relación con Tata Martino y Messi. Cuando estaba en Barcelona, Lionel Messi y Tata Martino, obviamente, el director deportivo de ese momento, se hablaba de la relación tensa, tirante de Tata Martino y Messi, y el director deportivo de Barcelona en aquella oportunidad dijo que el Tata Martino reveló un diálogo en el que el Tata Martino le dijo a Messi: yo sé que si usted quiere y llama al presidente, a mí me echan, pero no me lo demuestre todos los días. Hermosa. Para Todos marcar los un días poco, no me lo hagas saber. exactamente, un poco la personalidad de Lionel Messi en un Barcelona en el que ganaba Pero todo y espera, hace 10 años atrás, ¿no? Uno supone, y no hay que ser gran especulador o analista, para darse cuenta que si Tata Martino Claro. está ahí es que lo recontra pidió Messi y deben estar perfectas la relación. No hay ninguna duda de eso. Eso fue en Barcelona. Después Tata Martino llegó a la selección argentina. Hubo otro tipo de contacto, otro tipo de relación. Y está claro que Messi dio el ok para que llegue el Tata Martino, que ya conoce el fútbol de los Estados Unidos, que dirigió al Atlanta United, que salió campeón en la MLS, con lo cual le gusta también al Tata dirigir en esa Y liga. algunos jugadores ya se habla pues se habló de Suárez, pero Suárez en Brasil están diciendo que está más cerca de ponerse una prótesis que de Sí, jugar. del Luis retiro que Suárez, se estamos dijo. hablando. Sí. ¿Se habla de jugadores concretos para el Inter de Miami? Concretamente está cerrado, falta oficializar, que es algo que van a hacer junto con la oficialización de Lionel Messi, de Sergio Busquets, amigo de Lionel Messi, compañero en el Barcelona que ganó todo. También Busquets ya en la etapa final de su carrera, pero es el primer confirmado también del clan Messi, vamos a decir. Bien, ¿cuándo larga todo esto? ¿Cuándo estamos hablando mucho de Messi y desembarco en Miami? ¿Cuándo vamos a poder verlo? Y además, ¿con qué señal se va a televisar? ¿Qué sabemos de todo eso? Hay una señal en Argentina que televisa la Liga de los Estados Unidos. El 22 de julio quieren que Lionel Messi debute con el Inter Miami y se habla de una presentación el 16. Va a tener que tener algunos entrenamientos, Messi, ¿no? Antes de debutar, imagino yo, una semana de entrenamientos para ponerse a tono, porque recordemos que Messi está de vacaciones y si se habla del 16 presentación y 22 debut, me parece que le van a faltar algunos entrenamientos. Pablo, muchas gracias. Vamos al Chaco, está ahí Marcos Barroca, terminaron de declarar Obregón y otros más. Melgarejo también. Marcos, te escuchamos.
Hola Diego, ¿cómo estás? Aquí estamos, justamente en la Fiscalía. Les voy a pedir que me saquen la vuelta, así charlamos, pero está a punto de terminar esta audiencia previa a lo que será seguramente mañana el dictado de prisiones preventivas, pero que ha tenido como protagonistas en este caso, Gustavo Obregón, también su esposa, Fabiana González, y claro está también a Gustavo Melgarejo y su esposa. Estos 4 que llegaron aquí, por lo menos imputados hasta el momento por ser partícipes necesarios. Pero te digo, Diego, que la información que vamos manejando por un lado es que estos 4 van a ser beneficiados, entre comillas, pero beneficiados al fin, con un cambio de imputación. Este sería por lo menos el camino que está pensando la Fiscalía a partir de todas las pruebas recogidas y de todo lo que han podido aportar, por lo menos 2 de ellos, se transformarían, por lo menos la información que tenemos, con una imputación de encubrimiento agravado. Esto cambia, obviamente, dejan de tener una condena perpetua, que era por lo menos lo que estaba en la mira si eran considerados partícipes necesarios, y pasarían a tener un máximo de condena de 6 años. Y lo que también seguramente podría llegar a pasar en el día de mañana es que con el pedido, obviamente, de prisiones preventivas, justamente Fabiana González, una de ellas, que tiene un nene de 2 años de edad, o un poquito menos, bueno, va a continuar detenida, pero con arresto domiciliario. Esto sería otorgado por los fiscales para que pueda seguir teniendo el contacto con su hijo, poder amamantarlo y demás. Pero quizás lo que esté por venir y con mayor fuerza es que justamente en el día de mañana todo el clan Sena venga a cumplir esta misma rutina, de enterarse de las pruebas que hay en su contra, de saber la imputación que le van a los fiscales y, claro está, el ofrecimiento a que puedan ampliar su indagatoria. Acá la información que tenemos es que estos 4 aparentemente no han declarado, no han hecho uso de esta posibilidad, de esta opción, como para poder aportar algo más, y están volviendo cada uno a su lugar de detención con una custodia especial que ustedes están viendo, todo un operativo que se ha armado para poder traerlos aquí y llevarlos de vuelta a sus lugares de detención. Lo mismo va a ocurrir mañana con el clan Sena, y por allí se está barajando la posibilidad que la presencia de los Sena en la Fiscalía esté acompañada con alguna manifestación. Todavía esto no está corroborado, pero hay como una especie, una idea por allí de hacer una manifestación a favor de Merenciano Sena, por empezar, y de su familia. Perdóname, no te puedo creer. Repetilo, por favor, Marcos. Esto podría pasar, que mañana tengamos, ante la presencia del clan Sena aquí en la Fiscalía, que haya alguna manifestación a favor por parte, obviamente, de los seguidores de los Sena. Uno imagina también aquellos que viven en el barrio y aquellos que obviamente han crecido y han recibido cosas por parte del líder piquetero. Así que esta es una posibilidad que ya se baraja aquí, y por eso ya se está pensando en un operativo especial que puede incluir incluso el traslado de ellos a horas muy tempranas, para que evitar cualquier tipo de inconvenientes y que esperen la audiencia aquí en la alcaidía que tiene la Fiscalía. Pero esto seguramente con el correr de las horas, Diego, se va a ir programando y se va a ir armando mejor, porque mañana es el último día que tienen los fiscales, se vence el plazo para dictar las prisiones preventivas, y con esto que yo les contaba, ¿no? Con lo que sería un cambio de imputación para estos 4 que han venido en el día de hoy, y calculo que para el clan Sena van a mantener la misma imputación, y seguirán todos los 7 detenidos hasta el juicio por jurado, ¿no? Marcos, está Rolo Barbano, lo quiero sumar al contacto que estamos teniendo con vos. Rolo. ¿Qué tal? Marcos, te quería hacer una pregunta sobre algo muy puntual que tiene que ver con las medidas de seguridad que hay para resguardar la integridad de estos 4 detenidos que hoy fueron
a la Fiscalía. Estos 4 empleados del clan Sena, hoy vos lo sabes bien que lo estuviste cubriendo, pero la abogada de Gustavo Melgarejo habló de temor de su cliente y de su esposa por lo que le pueda llegar a pasar. Incluso hablaban de que estaría más seguro preso que en libertad. También Fabiana González, cuando declaró el otro día, dijo que tenía miedo por su integridad física. ¿Qué van a hacer los fiscales con esto? Porque todos los que están hablando se están arriesgando, por supuesto, a sufrir represalias. Bueno, vos fijate, Rolo, que Fabiana González está con una custodia del servicio penitenciario y una custodia especial. Muchos efectivos que la rodearon. Ella viene entre los escudos y hasta con casco y hasta un chaleco. Así entró y así se fue. De aquí de la Fiscalía, producto de que ella le ha dicho a los fiscales que ha recibido amenazas. En caso de, obviamente va a seguir detenida, pero lo va a hacer en su domicilio, con una tobillera y por allí seguramente con una seguridad especial. Lo que sí, con respecto al resto, mirá, nos decían que César Sena, en caso de ir ahora a un penal, como uno imagina que va a ocurrir, la información que tenemos es que ya le armaron un lugar para llevar adelante sus días de detención, un lugar que es una oficina acondicionada. ¿Quién sale? Perdón, Marcos, ¿quién está saliendo? Solo. Sí. Mirá, seguramente ustedes están viendo la imagen de quienes se fueron hace un ratito. La que se va en la Fabiana combi González, grande es Fabiana González, la que está con la custodia del servicio penitenciario. Sí, Marcos, está con casco y con un chaleco. Va... Parece ser Fabiana González. Te digo lo que estamos viendo, que seguro vos lo viste. Está con casco y chaleco, digo, al estilo de los detenidos de la corrupción K en su momento que veíamos. Así los están protegiendo a los integrantes del clan Sena que han abierto la boca y los han comprometido. Sí, sí. Casco, chaleco y escudo. Así la subieron, cruzaron el micro en la puerta. Ustedes ven que nosotros estamos por fuera de un corralito de rejas y para que nadie pueda tener contacto con los detenidos. Así la entraron, así se la llevaron con otro auto de seguridad que va por detrás de esa combi gigante. La otra mujer, la esposa de Melgarejo, se fue en una camioneta igual como la que están viendo ahora aquí, pero con más 4 oficiales dentro de esa camioneta. Y lo mismo va a pasar tanto con Gustavo Melgarejo y el otro detenido. Se van a ir, obviamente, con estas camionetas, con la seguridad adentro, y van a ir a la comisaría por ahora, donde están detenidos a la espera de, obviamente, de ver en qué finalmente cárcel de aquí de la provincia van a ser alojados. Pero todos seguramente van a estar solos, en los lugares de detención van a estar solos, custodiados hasta el juicio, salvo Fabiana González, que va a ir a su casa con tobillera, Rolo. Marcos, muchísimas gracias. De nada, Diego, de nada. Bien, quiero finalmente preguntarle a Rolo, ¿cuál es la estrategia de Emerenciano y su mujer? Porque sabemos que el abogado de ellos es un abogado muy importante, de los más importantes penalistas del Chaco. Saifes, el doctor Saifes. Muy caro también, es para tener en cuenta eso. Ya no está negando que mataron a Cecilia, sino que está buscando la forma o la estrategia para correrlos a ellos de ese crimen, quizás, o insinuar que fue el hijo. ¿Cómo es esa jugada? La estrategia es, César Sena mató a su novia, a Cecilia, y nosotros hicimos lo que pudimos ante esta situación. De hecho, la propia Marcela Acuña, cuando declara ante la justicia como imputada, no tiene juramento de decir verdad, dice, yo me fui antes de que llegaran César y Cecilia a mi casa, lo cual está probado que es cierto. Me fui a un acto, en realidad era una actividad en una de las escuelas sociales, y mientras estaba ahí, se me apareció César rajuneado. Y le pregunté qué había pasado y me dijo, tuve una discusión con Cecilia. Después se volvió a casa. Y yo... ¿Quién dijo eso? Esto lo dijo la madre de César Sena, Marcela Acuña. Contá, esto es como muy contraintuitivo o antinatural. ¿Cuál es la jugada de la madre entregando o culpando al hijo?
que la posibilidad acá es que queden condenados a perpetua los 3 Sena o uno solo. Y están yendo por el mal menor. Que vaya solo el menor del clan, el joven de 19 años, el que no tiene poder real, como autor del femicidio. Nosotros quedamos como encubridores, no nos pueden procesar por encubrimiento porque nadie puede ser procesado por encubrir a su hijo. Y el día de mañana buscamos la forma o bien de que César Sena zafe como inimputable, lo vienen intentando y ya han desplegado una estrategia en ese sentido, o bien cuando esto salga de la luz pública le atenuamos un poco la dureza de las condiciones de detención, buscamos influir en algún juez amigo de los tantos que tenemos. ¿César va a dejar esto? Bueno, que hasta ocurra? ahora César se ha sometido a que su abogado, Ricardo Osuna, sea el abogado que pagan sus padres. Yo no vi nunca un caso no de hay, los no hay de forma padres... de que él zafe si su abogado defensor se lo están pagando los padres. Y la declaración que él podría hacer sería contra sus padres. ¿Qué abogado pago por un cliente va a hacer que su pretendidamente defendido declare hay en que contra de sus sacrificar, intereses? o se sacrifican 3 o 1 y lo mandan al sacrificio a él. Diego, ya es inocultable lo que pasó, ya han encontrado restos que sospecha hasta el propio abogado querellante de la familia de Cecilia son de Cecilia, con lo cual el crimen está probado, faltan detalles técnicos, pero el crimen está probado que el crimen ocurrió dentro de la casa familiar y está probado que adentro de esa casa, en paralelo a que ocurriera el crimen y en los momentos posteriores, estuvieron Emerenciano Sena y Marcela Acuña, además de César Sena. Esto no lo pueden desmentir. Por eso es que Marcela Acuña dice, yo cuando llegué del acto, después de haber visto a mi hijo arañado, vi un bulto. Pero que parecía ser un cadáver, me asusté y me fui. Haces, digamos, ahora se llama seguridad o policía? ¿Hace cuántos años haces en Clarín esto? 25. ¿Viste muchas veces que una familia comete un crimen y lo culpan, lo entregan a un hijo? Lo que he visto muchas veces es que para zafar de la acusación contra todos se vayan corriendo y vayan reduciendo el daño de a poco. Cuando vos no podés negar lo que ocurrió, ni dónde ocurrió, ni cómo ocurrió, lo que haces es, bueno, si tenemos 3 acusados, que quede uno solo. Y después vemos cómo hacemos zafar a ese único acusado. Que padres declaren contra sus hijos, la verdad, lo he visto muy pocas veces, pero también hay que decir, este es un caso absolutamente atípico en la historia criminal argentina. Bueno, eso nunca una familia con tanto poder quedó tan pegada en un asesinato mientras estaban siendo candidatos a ocupar cargos políticos de mayor poder aún. Y te agrego más, Rolo. Tan claro con el gobernador de la provincia. Se habla de diferencias de plata como parte del que inició la discusión. No se sabe, pero es una hipótesis. Una hipótesis muy Estamos fundada. hablando de una familia que recibía un montón de dinero. No 141 millones de pesos solo este año. parecía haber un problema de escasez de dinero. ¿Cuánto podría ser la diferencia de dinero con Cecilia, si es, insisto, si es que esto es el tema, para haber desembocado en una pelea mortal? De lo que se habla en el expediente es de querer sacarla a Cecilia del círculo familiar porque, convirtiéndose en esposa de César, tenía acceso y poder de decisión sobre los bienes que le correspondieran a César. Pero no le puso el bar la madre de César, no colaboraba este bar que se llamaba, ¿cómo es el? Gato Negro. Gato Negro. Pero ese acuerdo se rompió, no sabemos por qué, y lo que se presume es porque Cecilia no quería dejar a su pareja, no quería dejar a César. De hecho, hay un divorcio forzado por la familia de César Sena que se produce y que no rompe la pareja. Ella, Cecilia, seguía con su enamorado, seguía junto a él, seguía conviviendo con él, seguía usando la alianza de matrimonio, el anillo de compromiso. Ella seguía con César. O sea, ni aún con plata, ni con forzarla a divorciarse, podían sacar a Cecilia. Es más, la familia de Cecilia, la mamá, Gloria Romero, dice, yo quiero ver esa sentencia de divorcio porque tengo hasta la sospecha de que le falsificaron la firma a Cecilia. Esto es lo que siente la madre. La sentencia la tienen los fiscales que están investigando, habrá que ver, pero lo que está claro es que había un conflicto ahí, Diego. Eso desde Ella no ya se quería entregar a esta decisión de Marcela Acuña. Porque muchas veces los femicidios son cuando la chica dice no quiero más y el tipo queda tocado y comete el femicidio. En este caso, ¿la pareja se llevaba bien hasta el último momento?
Sí, lo que hay son testimonios de amigas de Cecilia que dicen que Cecilia en el último tiempo se había quejado de actitudes violentas de César Sena contra ella. Hablan de un episodio puntual en la camioneta donde ella se quiere bajar y él la maltrata, por decirlo suavemente, porque lo estamos diciendo de oídas. Pero ella ya había empezado a contar que tenía preocupación por la violencia de César Sena. Lo cual no quita que Marcela Acuña también tuviera motivos para violentarse contra Cecilia. ¿Por qué lo digo esto, Osvaldo? Porque la intención desde el primer momento del gobierno provincial, del gobierno nacional, es reducir todo este caso a una cuestión de pareja. Sí. Claro. Entonces, me parece que cuando lo reducimos solo a una cuestión de pareja, estamos obviando todo lo que rodeaba a esa pareja, que es una familia del poder, en cuya casa se produjo el asesinato. Que fue el marco que les dio este sentido una de casa de intimidad. pareja. Donde había 6 millones de pesos Hubo en un efectivo. procedimiento casi profesional para trasladar un cuerpo y después pulverizarlo. Y además, Diego, hay que decir algo. La investigación se demoró mucho en comenzar porque se trataba de esta familia. El 2 de junio desaparece Cecilia, se arma todo un entramado de mentiras. Cuando la mamá de Cecilia se entera de lo que realmente le había pasado a su hija y hace la denuncia el 6 de junio, ahí empiezan a descartar rápidamente los muebles de la casa, empiezan con la disposición final de los restos de Cecilia, es decir, llevarlos al río Tragadero, esto lo declaró Gustavo Obregón, y ni aún en ese momento la justicia avanza. Los cita tímidamente a declarar como testigos el 8 de junio, 2 días después de la denuncia, cuando están declarando como testigos y declara Fabiana González, la mujer a la que veíamos recién cómo sacaban, va toda la organización de Merenciano Sena vestidos de rojo a la comisaría, se mete adentro, rompe todo y salen y la policía no los detiene. Al día siguiente recién se hace el allanamiento a la casa de la familia Sena. Repetí eso, porque de eso se habla menos. Todo el mundo, todos estamos hablando de este crimen y se olvida esa escena de la película. Está la escena, incluso si la buscamos, no quiero poner en aprieto a la producción, pero el día que van a declarar como testigos, el 8 de junio, Marcela Acuña y César Sena hablan con los medios chaqueños y están rodeados de gente vestida de camisas rojas. Sí. Es muy impactante la imagen. En ese momento no teníamos nosotros conciencia de lo que estaba ocurriendo. Las camisas rojas son las de los seguidores de Merenciano Sena. Ellos van a declarar acompañados por toda esta gente a la comisaría y cuando, después de declarar ellos, los integrantes del clan, va Fabiana González, que es la mano derecha de Marcela Acuña, y empieza a decir cosas que se enteran en el momento los Sena, eran inadecuadas, eran comprometedoras, estos personajes que estaban en la puerta de la comisaría se meten adentro. Pero como y son los que mañana van a hacer la manifestación. Todo tan son terrible. Los que mañana van a hacer la manifestación. Y es que la hacen, veremos, digo, porque está cambiando un poco el panorama en el barrio Merenciano Sena. Ahí está la imagen, esta es la del día del allanamiento, donde Marcela Acuña dice el allanamiento está mal y yo voy a llamar al gobernador. Yo lo que digo es, el día antes en la puerta de la comisaría están rodeados. También por este operativo que hicieron, con Acuña también voy a hablar con el gobernador, carteros, dice Marcela Acuña. Voy a hablar con el gobernador por este operativo que hicieron. De ahí es donde surge la versión de que Merenciano Sena se había comunicado con Capitanich. El día anterior habían estado en la comisaría y con esta misma actitud. Pero diciendo, curiosamente, Marcela Acuña, Cecilia se fue. No sabemos qué pasó, se fue a otro lado. Nunca habla de cuerpo, nunca habla de un bulto extraño, lo que después declara como imputada, cuando quiere cambiar la versión para comprometernos. Es todo terrible. Me quedo además con lo que dijiste hace un ratito, de que es un crimen que no tiene demasiados antecedentes en la historia criminal de la Argentina. No tiene antecedentes, porque aun cuando lo comparamos con el crimen de María Soledad Morales, que yo también cubrí, en ese caso era el hijo de un diputado el que estaba involucrado en el caso, que estaba en Buenos Aires, no era gente que estaba ejerciendo el poder en ese momento y aspirando a otro cargo. No es exactamente. Esto es aún más terrible. A María Soledad no la mataron en la casa de Ángel Luque. Quiero decir una cosa, no es una cosa, todo es terrible. Pero por supuesto, yo te digo porque es inédito esto. Sí, es inédito. No digo que sea un caso más terrible que el otro. Está claro. Todos son terribles y tienen el denominador común de la impunidad del poder feudal que hay en algunas provincias argentinas, que hubo y que seguirá habiendo. Gracias, Rolo. Vamos a hacer una tanda, por favor. Un cruce durísimo entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia
Bullrich. Exactamente cómo empezó todo, más bien cómo siguió todo. Bueno, con alguna declaración de Horacio Rodríguez Larreta, vean. El modelo de Bullrich es el de Macri y ya fracasó. Eso dijo Horacio Rodríguez Larreta diciendo que la violencia, la agresión, que el que no piensa como yo es el enemigo, ya no funciona más. Dijo esto Larreta y la verdad que mirábamos antes la interna de Unión por la Patria y nos parecía que una locura, pero acá claramente se puso muy fuerte porque Patricia Bullrich salió con todo a responderle. Sí, pero acá hay un tema, la palabra fracaso. Digamos, poner sobre la mesa la palabra fracaso. Está suavizado porque el modelo fracasó, pero si vos corres la palabra modelo, lo que está diciendo ahí o lo que está insinuando es fracasó Macri y entonces fracasará Patricia. Eso fue muy fuerte para Patricia Bullrich, que ahí sí... Claro, y es la relación que claramente está haciendo Larreta en esto, en decir, bueno, vos estás votando a Patricia, atrás está Mauricio Macri, este modelo que fracasó, por eso salió durísimo ante el colega Bernardo Vázquez de Clarín. Patricia Bullrich no dudó y fíjense lo que dijo. Es un ventajero total y oportunista que hace cualquier cosa por un voto. Lo cual muestra el tenor que va a tener esta PASO, que quedan, como decíamos antes, con Jessica, 45 días para las PASO, imagínense. La elección de la palabra ventaja es tremenda porque claramente remite a Massa. El apodo que le había puesto a Mauricio Macri y que le generó daño a Sergio Massa es ventajita. Que ella use esa misma palabra para referirse a Horacio Rodríguez Larreta cuando una de las cosas que le tiran en la interna es su relación. Él dice, no soy amigo de Massa, pero sí había tenido una relación con Sergio Massa. Bueno, es parte de la respuesta que lo quiere pegar claramente para ese lado. También es cierto que en esa interna, que es una interna muy fuerte, muy competitiva, los dos se tienen que diferenciar de alguna manera. Claro, yo siempre me pregunto, y lo abro para que me contesten ustedes que saben todo, ¿mueve los votos este tipo de cruces y descalificaciones? ¿Alguien lee o escucha esto y dice, tienes razón, el modelo fracasó, voy a votar a Horacio? O al revés, tienes razón, es ventajita, voy a votar... Si el modelo fracasó, en ese modelo también no estaba Horacio Rodríguez Larreta. Claro. Digo, o es Cristina diciendo yo no tengo nada que ver con este gobierno. Bueno, yo lo que eso es el contenido, digamos, de la agresión. Lo que digo es, este tipo de agresiones, ¿mueven votos? No, lo que dicen cuando vos hablas con cualquiera que anda recorriendo de los dirigentes de Juntos por el Cambio, te dicen, no, la gente nos pide unidad, unidad, unidad. ¿Qué está haciendo Larreta o qué se dice en algunos lugares de la ingeniería de Larreta? Que la imagen de Macri está mala, entonces emparentar a Patricia Bullrich con Macri es una ventaja, valga la palabra que usa Jessica, para Larreta. Y lo de la palabra ventajita no es casual, porque tuiteó Luis Petri, el compañero de Fórmula, y usó a Massa, o sea, directamente ya lo mencionó a Massa, con lo cual, si Larreta le dice a Macri que fracasó, acá le están diciendo, ahí está, vos y Morales lo conocen a Massa. Es decepcionante escuchar a Horacio Rodríguez Larreta criticar más a Bullrich y Macri que a los verdaderos responsables del desastre del país, que son el kirchnerismo y Massa. No vale todo, no somos lo mismo. No se construyen mayorías con las que se desprecian los valores republicanos y alientan el populismo decadente en la Argentina. Se los enfrenta con coraje y valentía. Quedan 40 y pico de días. Sí, también es cierto porque vale la discusión política. En el gobierno de Cambiemos, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, sobre todo en la cuestión económica, tenían grandes diferencias con Mauricio Macri. Eso fue parte de una discusión dentro del gobierno. Lo que está haciendo Larreta ahora es objetar algo que se le achacó a Macri, que es el acuerdo político o la negociación política con el peronismo. ¿Qué dice Larreta? Yo propongo que cualquier cambio se tiene que hacer con acuerdo, mientras que Patricia dice hay que ir para adelante sin acordar con nadie. Esto es la discusión que se está dando y es interesante porque son dos cosas muy distintas. Sí. Quizás las medidas o algunas cuestiones que tienen que ver con qué hay que hacer en la Argentina tengan más similitudes, pero claramente en el cómo, no. Me parece que está bien que esto se exponga en la campaña, porque seguramente habrá algunos que piensen que es de una manera y otros que es de otra manera. El tema es cómo conviven después. Claro. Al día siguiente de una PASO, como dos formas tan antagónicas en algunas cuestiones, logran convivir para llegar a octubre. En términos políticos, Larreta y Bullrich, hasta por cuestiones de edad, se juegan la vida. Entonces, la PASO es todo. No están diciendo, yo la pienso para después. No, en la PASO están detengámonos definiendo en todo. eso.
para entender cuál es el motor de las acciones y de lo que estamos viendo ahora. Y es, Horacio Rodríguez Larreta cree que es ahora o nunca, lo cual es opinable porque tiene edad para después, pero cree que es ahora. Bullrich y que no. toda la vida de los 4 años se preparó para este momento, diría Cristina. Está el contexto, ¿vieron esa frase que ahora usa Cristina? Cree que es el contexto perfecto para él. Y Patricia Bullrich cree lo mismo, que está en el momento justo de su carrera. Y también por una cuestión de edad es su último turno. Es cierto que vos después de la PASO tenés que ver cómo vas a recomponer, pero ahí va a estar la zanahoria de un lado y del otro. A todo el peronismo va a ser, del otro lado viene la derecha. Y acá va a ser, bueno, es Massa, es el peronismo, es Cristina que está atrás. Sí, está bien que se diferencien en una PASO, sino para qué hacen interna, digamos. Si van a ofrecer los dos la misma marca de mayonesa, no tiene ningún sentido. El tema es no atravesar ciertos límites, claramente. Claro, porque vos podés decir, es cierto, si la diferencia es una diferencia de modo, quieren llegar al mismo objetivo, uno de una manera y otro de otra, criticar el objetivo. Ahora, agraviar. Agraviando no. Pero Osvaldo, decir, en esta dinámica, recordemos que esta dinámica que se había tranquilizado en los últimos 10 minutos, pero hasta entonces venía creciendo Milei. Digamos, también hay quizás, puedo sospechar que hay una relación entre este conflicto a la vista de los votantes y el crecimiento de otras fuerzas o del voto en blanco, o del ausentismo. Entonces, ojo con el espectáculo que están dando en función de una interna. Lo que pasa es que Juntos por el Cambio da por hecho que ya está en el balotaje. Entonces no le importa y va ahí y discuten en estos términos. A mí me parece una locura. A mí me parece que Juntos por el Cambio, que en un momento iba casi al triunfo en primera vuelta, se descuidó y empezó a Milei por un costado. Bueno, nosotros hoy estamos hablando, yo no tengo cosa empírica para decir que Milei subió un montón y ahora que bajó un montón. No lo sabemos. Ahora sí está claro que el peronismo que jugó con la variable Milei está viendo lo suyo y ahora tiene un candidato competitivo para ir al balotaje cuando antes se encontraba afuera. Acá está el problema de Juntos por el Cambio, que se olvida de que el peronismo de alguna manera se reordenó. Tienen que mirar eso. Es muy importante lo que está diciendo Pablo. Ahora mismo el Congreso es una especie de hospital donde la propia Cristina está tranquilizando y curando a los heridos. Claro. Hay un mandato de no perder el poder o de reducir daños lo máximo posible. Hay que tener en cuenta, la oposición debe tener en cuenta eso. Si ahora se empieza a fracturar con este tipo de declaraciones, no está bueno para la tribuna, es decir, para el electorado. Sí, arrancan de dos situaciones muy distintas, porque la campana de largada desde el año pasado ahora para Juntos por el Cambio es que era una elección ganada. Y el peronismo es que era una elección perdida. ¿Y ahora? Y lo que vemos es que no está tan claro, ni está tan claro para nada qué va a pasar en la interna de Juntos por el Cambio. Con lo cual, lo que vamos a ver de acá en los próximos 45 días es que todos van a poner la carne a la parrilla lo más que puedan, y es ahora o nunca, porque eso va a determinar cómo va a ser la elección general, si hay balotaje o no hay balotaje. Y ya entramos en un escenario de transición de gobierno. Pero hay que ver si esa carne es apetecible. Sí, ustedes le dan posibilidad, esto no es muy apetecible. Posibilidad de ganar a un gobierno con 140% de inflación anual. Pero si vos tenés al Juntos por el Cambio, que tenía todo para ir derecho por la autopista y ganar la elección, incluso en primera vuelta, y se están matando todo adentro de la combi, y bueno, vos vas a aprovechar ese momento y tratar de colarte. Pero además, vos jugás por 2 diputados, por 4 senadores. ¿Ahí controlás o no controlás el Congreso y sancionás o no sancionás leyes? Sí. Ahí se juega por el fino también, ¿eh? Y la provincia de Buenos Aires. Y la provincia de Buenos Aires. Bueno, hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Ahora a 2 voces. Hasta mañana.